Estuvimos viendo los precursores. Estuvimos viendo el tema de los precursores continentales criollos. Estuvimos viendo la ilustración. Estuvimos viendo también la rebelión de Tupac Amaru, que es un precursor indígena. Y luego tenemos los precursores criollos, que en tal caso los precursores continentales criollos y también vamos a decir, los que tienen una connotación más local. Los separatistas, los reformistas, pero antes de empezar con la independencia, o en tal caso, continuar con la independencia del Perú y la América Latina, vamos a hablar de dos sucesos importantísimos que no podemos dejar de tocar antes de pasar al proceso de independencia. Justamente hablamos de la época napoleónica, pero para continuar con la época napoleónica, las juntas de gobierno y el proceso de independencia que empieza en Sudamérica desde 1810, sería bueno, tal vez debió ser un poco antes de los precursores criollos, pero creo que no está de más tocar en este momento lo que corresponde a la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. ¿Y por qué hago hincapié en ambos fenómenos? Porque ya les había dicho antes, ¿no? Que la inspiración de los independentistas peruanos y latinoamericanos fue la Ilustración. Se inspiraron en las ideas de la Ilustración en cuanto al marco teórico, en cuanto a los hechos, a los sucesos prácticos, a los hechos históricos, se inspiraron en dos acontecimientos: la revolución de independencia de los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y la Revolución Francesa. ¿Ya? Son dos acontecimientos importantes previos a la independencia de las naciones latinoamericanas, de México y las naciones sudamericanas, de la llamada América Española. Se independiza la América Española porque antes se independizó la América Inglesa y porque entre ambos sucesos hubo la Revolución Francesa. Vamos al primer acontecimiento, a la Revolución de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, conocida también como Revolución Americana. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de la Revolución Americana? Las 13 colonias, organización política con amplio margen de autogobierno, Consejo, Asamblea Legislativa, Carta Fundacional, las 13 colonias. Autonomía recortada tras la Guerra de los 7 años, Inglaterra impone nuevos impuestos sin contar con ellos, es decir, sin contar con la decisión de los colonos en Norteamérica. Bien, entonces, las 13 colonias. Estados Unidos, Estados Unidos cuando nace no es la nación que es hoy. No tenía las mismas características geográficas en cuanto a la dimensión de su territorio. Bien, los ingleses habían colonizado la costa este de los Estados Unidos y Canadá. Bien, Canadá, me remito de Canadá por la península de Terranova, ¿ya? Habían conquistado parte del territorio canadiense y también la costa este de los Estados Unidos. Bien, de lo que ahora es Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos tiene 51 estados. Cuando nace, en 1776, solo tenía 13. ¿Por qué? Porque las colonias inglesas en América eran 13. Era una organización política con amplio margen de autogobierno, es decir, los colonos podían tomar decisiones sobre, vamos a decir, tomar decisiones sobre la política a ejercerse en las colonias. ¿Por qué?
porque para 1774, para 1770 podemos ir antes, Inglaterra era una monarquía constitucional. Sucedió en Inglaterra, como ya lo explicamos antes, la Revolución Puritana de 1640 y luego la gloriosa Revolución de 1680. Con eso se consolida la monarquía constitucional y Inglaterra se constituye en una monarquía parlamentaria. Y el Parlamento va a tener una elección democrática, ¿no? Es decir, representantes notables de la sociedad inglesa participarán del Parlamento, que controlará el ejercicio del mandato del rey. ¿Ya? Bien, lo que sucede es que esta autonomía es recortada tras la Guerra de los 7 años. Antes de la independencia de los Estados Unidos, años antes, había ocurrido la Guerra de los 7 años entre dos bloques que van a conformar las potencias europeas. Por un lado, Francia, España, y por el otro estarán los Países Bajos, Inglaterra, en fin, otros países europeos más. Un grupo de países europeos se va a dividir en dos bloques, uno liderado por Inglaterra y el otro liderado por Francia. Se enfrentan en una guerra de 7 años, que fue una guerra de desgaste. No hubo un ganador claro, notorio, clave, simplemente fue una guerra de desgaste. Bien, en esta guerra de desgaste, es obvio que las economías se van a afectar, las economías tanto del reino francés como el imperio británico se van a ir desgastando y por lo tanto van a requerir de dinero contante y sonante para poder seguir con sus vidas, para poder seguir con una vida normal, porque al haber una guerra y no haber un ganador claro, notorio, una guerra de desgaste, van a tener que buscar la recuperación económica. Bien, ¿Inglaterra cómo lo va a hacer? Bueno, quiere poner impuestos a los ciudadanos británicos. Los ciudadanos británicos no están dispuestos ya a pagar más impuestos. Entonces, ¿qué busca el reino? Bueno, vamos a buscar más impuestos en las colonias. Y se les ocurre imponer más impuestos a los colonos de las 13 colonias inglesas en Norteamérica. Y ahí se les coloca nuevos impuestos. Impuestos que no se les consulta a los colonos y que en la práctica va a ir mermando la economía básicamente la economía de los ingleses americanos. ¿Y quiénes eran los ingleses americanos? Los criollos ingleses. ¿Y quiénes eran los criollos ingleses? Sencillo. Eran los hijos de ingleses nacidos en Estados Unidos. Pero ya no había ese fidelismo, esa fidelidad a la corona, porque las 13 colonias y principalmente ciudades como Boston, New York, las más importantes, van a recibir también migrantes de otros países europeos. Llegan franceses, llegan escoceses, llegan holandeses, alemanes, básicamente holandeses, alemanes, suecos, ingleses e irlandeses también, pero ellos forman parte de la Gran Bretaña en ese entonces. Fuera de la Gran Bretaña, conociendo también el nacionalismo que tienen los escoceses, también habían ciudadanos procedentes de Holanda, Alemania, Dinamarca y en alguna medida Francia también, o Noruega. Todos de esos países van a migrar a esas ciudades norteamericanas. Entonces ya no había tanta fidelidad a la corona. ¿Por qué? Porque habían habitantes que eran de segunda generación ingleses, es decir, sus abuelos o bisabuelos eran ingleses, ellos ya no. Ellos ya se iban identificando con se iban llamando mismos americanos. Y otros pues, eran descendientes de holandeses, de alemanes, de daneses, y ya no tenían una fidelidad a la corona inglesa. Otro factor es que
así como los españoles marginaban a los españoles nacidos en América, los ingleses hacían lo mismo, marginaban a los ingleses nacidos en América. ¿Ya? Bien, pero aparte de esto, la gota que derrama el vaso son los impuestos sin consulta alguna que van a tener que pagar los colonos americanos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Guerra de Independencia y la creación de la Confederación. Primero, ahí tienen el primer Congreso de Filadelfia, una ciudad norteamericana en auge. ¿Ah? En 1774 hay un primer Congreso de Filadelfia, Organización de Resistencia Común contra las leyes de castigo ordenadas desde Londres. Entonces, como simple, ¿no? Se constituía el Parlamento inglés, que tenía representantes estadounidenses en los mismos Estados Unidos. Y sin embargo, a pesar de que había un parlamento, vamos a decir así, había un órgano descentralizado del Parlamento inglés en América, la mayoría de representación parlamentaria era de los europeos, no de los americanos. Incluso los americanos estaban en desventaja en cuanto a representación. Aún así, no se les escuchó y los colonos, o llamémosle así, los ingleses americanos y los americanos descendientes de otros europeos, pero nacidos en las 13 colonias, se van a oponer a la política tributaria inglesa. ¿Cómo responden los ingleses? Los ingleses responden aún con más impuestos, suspendiendo la representación parlamentaria americana y colocando cada vez más impuestos. Entonces esto obliga a los criollos estadounidenses, a los criollos de Norteamérica, ¿a qué? A organizar una resistencia común contra las leyes de castigo ordenadas desde Londres. No quieren aceptar mis impuestos, entonces voy a grabar más impuestos, voy a colocar más gendarmes, voy a suspender su participación parlamentaria, es decir, si ustedes estaban ahí y no les estoy escuchando, pues ya tampoco van a estar ahí. O sea, hay una mayor fricción, hay un mayores sanciones por parte de los ingleses a los criollos norteamericanos. Bien. Entonces, el Congreso de Filadelfia, organizado por los patriotas, y ya le podemos decir a los criollos norteamericanos patriotas, los patriotas deciden ya no tributar al Imperio Británico si el Imperio Británico va a mantenerse tan intransigente. Entonces viene un año después el estallido de la Guerra Civil en 1775. A la cabeza el padre de la patria estadounidense, el señor que ven ahí, George Washington, quien es elegido general en jefe de las fuerzas patriotas. Bien. Hay un proceso de formación de los Estados Unidos. Declaración de la Independencia el 4 de julio de 1776. Esa es la fecha en la que los norteamericanos celebran su independencia. Se declara la independencia el 4 de julio de 1776. Luego viene la Declaración de los Derechos del Hombre. Un corpus de derechos que los norteamericanos sancionan como válidos para todos los seres humanos. Y luego se crea en 1781 la Confederación de los 13 Estados, lo que va a dar nacimiento a Estados Unidos. Bien, en esta guerra de la independencia van a surgir dos batallas célebres ganadas por los patriotas. Las batallas de Yorktown y Saratoga. Bien. Recién en 1783 se produce el Tratado de Versalles, en donde, esto es en Francia. ¿Por qué? Porque en la guerra de independencia de Estados Unidos, que es contra el Imperio Británico,
Estados Unidos recibe ayuda de dos importantes reinos europeos, España y Francia. Más Francia que España, pero ambos contribuyen a la independencia de Estados Unidos, aprovechando, los patriotas estadounidenses aprovechando la enemistad de Francia y España contra Inglaterra, aprovechan el apoyo de estas potencias europeas. Bien, la Constitución Federal se promulga en 1787 y tiene algunos aspectos importantes. El Poder Ejecutivo, personificado como el presidente, ¿ven? Poder Ejecutivo, personificado en el presidente de la República, igual que acá, ¿no? Que tenemos un presidente de la República, ya también hay un presidente de la República, elegido cada 4 años, acá en el Perú se elige cada 5, y George Washington será el primer presidente. El poder legislativo, a diferencia del peruano, que tiene una sola cámara, es unicameral, el poder legislativo estadounidense tiene 2 cámaras, la Cámara de Representantes, Cámara Baja, y el Senado, que es la Cámara Alta. La Cámara de Representantes es la que se encarga de elaborar las leyes, las elabora y en este paso las aprueba o las desaprueba. Ahora, las leyes también las puede proponer el Ejecutivo o también las leyes las puede proponer la sociedad civil organizada en Estados Unidos. Pero de todas maneras pasan al legislativo y quienes hacen y deshacen el tema de las leyes es la Cámara de Representantes hasta cierto punto. Es decir, ellos proponen las leyes, las aprueban y las desaprueban. Pero el Senado es un tamiz, es decir, el Senado las tamiza. El Senado tiene que ver que esta ley encaje en el orden constitucional. Si esta ley que ha sacado la Cámara de Representantes no se ajusta del todo a la Constitución, no está bien planteada, entonces el Senado la retorna a la Cámara de Representantes para que ésta mejore, ¿no? O simplemente el Senado dice, ¿sabe qué? No va y todo vuelve a foja cero. Simplemente el Senado se encarga de poner el visto bueno, la conformidad a la ley propuesta desde el legislativo. Bien, juntos conforman ambas, la Cámara de Representantes y el Senado, el Congreso de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes es la que debate las leyes y el Senado el que las depura, ¿ya? Pero una ley de todas maneras tiene que pasar por el Senado. Ahora el Senado también puede proponer una ley, pero primero tiene que ser debatida por la Cámara de Representantes. A veces entran en conflicto Cámara de Representantes con el Senado, como se ha visto en el gobierno de Donald Trump. Y aparte de esto, en la Constitución Federal de 1787, hay un Tribunal Supremo, ¿ya? Un Tribunal Supremo. Sucede que Estados Unidos es una república federal desde su nacimiento. Son 13 colonias que pasan a ser 13 estados. Actualmente hay 51 estados. Cada estado con una autonomía, pero están gobernados por un poder supremo. Este poder supremo es justamente el poder federal, ¿ya? La Unión Federal. El gobierno federal es el gobierno supremo y el gobierno de cada estado es una suerte de gobierno descentralizado en Estados Unidos. Bien, entonces dejamos de compartir pantalla y como vimos, esos son los aspectos más importantes de la independencia de Estados Unidos y el surgimiento de esta nación. ¿Por qué es importante estudiarlo? Porque estamos hablando de una nación que actualmente es la primera potencia mundial. Bien, entonces vamos a seguir con este tema y ahora vamos a compartir esta imagen. Bien, entonces vamos a compartir esta imagen. ¿Ya? Aquí tienen ustedes guerra de independencia, enfrentamiento entre las tropas británicas y los colonos, es decir, los criollos norteamericanos, los descendientes de ingleses principalmente, nacidos en América. Por eso se forman los Estados Unidos de América al independizarse.
Bien, los colonos versus las tropas británicas. Objetivos: recuperar las pérdidas, disminuir el poder británico. ¿Por qué? Porque para que la corona inglesa pudiese recuperarse económicamente, estaba trasquilando a los pobladores americanos. ¿Ya? Entonces dice, objetivos: recuperar las pérdidas, disminuir el poder británico. Entonces ese era el objetivo que tenían los colonos, por lo que se enfrentan a las tropas británicas. En consecuencia, se crea un nuevo Estado, surge de una serie de valores inspirados en el pensamiento liberal e ilustrado. La ilustración sirve como fuente ideológica, fuente doctrinaria a la independencia de Estados Unidos. Este pensamiento liberal e ilustrado que se extendió a otros países, esta serie de valores garantizaban los derechos naturales, individuales y la intransferibilidad de estos derechos. Bien, estos derechos fueron plasmados en la Declaración de Independencia de 1776. Por si acaso, es un hecho violento porque hubieron víctimas mortales, porque van a haber varias batallas. Las más célebres, la de Yorktown y la de Saratoga. ¿Ya? Yorktown y Saratoga. La de Saratoga justamente es la batalla célebre, la batalla crucial por la que los colonos norteamericanos, o llamémosle los patriotas norteamericanos, logran desequilibrar la balanza a su favor, y en adelante los soldados, las tropas del Imperio Británico, van a retroceder hasta abandonar las 13 colonias. Muy bien, ya se los voy a alcanzar, ya les voy a alcanzar el material. Bien, ahí tenemos justamente la independencia de Estados Unidos. Ahora vamos a ir a un suceso aún más gravitante. Y digo más gravitante porque... Dime, Mauri. ¿Por qué? Porque se rompe con un modelo de sociedad. ¿Ya? Es la caída del antiguo régimen. Y esto va a cambiar todo el escenario político mundial. La independencia de los Estados Unidos, si bien es un hito en la historia americana y en la historia mundial también, pero gracias a la Revolución Francesa se independiza el continente, y vamos a ver luego por qué. Además, la Revolución Francesa es un acontecimiento que sella por completo el final del antiguo orden, porque incluso va a generar cambios en Europa tan fuertes que no se les ocurrirá a ninguna potencia francesa tratar de quedarse, bueno, arremeter contra Estados Unidos, quedarse con parte o todo ese territorio. Es una fuerza de contención que le va a dar seguridad al proceso de independencia norteamericano y que va a propiciar la independencia de los países latinoamericanos. Bien, vamos a ver entonces la Revolución Francesa. Bien, entonces vamos a compartir imagen. Bien, ¿y qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es un movimiento político, político, ideológico y militar
que consiste en terminar con el viejo o antiguo orden establecido en Francia y a la postre en Europa. ¿Ya? La Revolución Francesa es un movimiento político, ideológico, social, que se define por la vía militar en contra del antiguo régimen, en contra del absolutismo monárquico en Francia y posteriormente en Europa. Vamos a ver las causas de la Revolución Francesa. Causas económicas, la crisis financiera. La Guerra de los 7 Años asestó un golpe al Imperio Británico, que no lo pagó directamente el Imperio Británico, en el sentido de que no lo va a pagar la corona británica. No lo van a pagar directamente los gobernantes británicos. ¿Ya? Pero la Guerra de los 7 Años va a dar pie o va a generar las condiciones para que el Imperio Británico pierda sus 13 colonias en América. Los británicos pierden 13 colonias en América. Pero esta crisis financiera, este hueco, este déficit a la economía francesa, va a generar un problema social, una convulsión social que terminará con la monarquía y por ende terminará con el mandato del rey. Bien, hay una crisis financiera producto, primero, de la Guerra de los 7 Años. Bien, de la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años dejó desgastado a Francia en el plano militar, en el plano económico, en su influencia política en Europa. Entonces sucede la crisis financiera. ¿Cómo vamos a pagar, dicen los franceses? Pues para solucionar ciertos problemas, los franceses, es decir, la corona francesa, pide préstamos. ¿Ya? Pide préstamos, se endeuda y eso genera un déficit. Hay otro problema. En Francia, las cortes, me refiero a la aristocracia francesa y principalmente la familia real, tenían una vida muy opulenta, ¿no? Muy ostentosa. Eran ostentosos los monarcas franceses, principalmente la familia real y también la aristocracia francesa. Entonces, esa corte francesa, esa aristocracia francesa, va a contribuir justamente a esta crisis financiera y al déficit estatal. Entonces, ¿qué va a haber? Problemas. Entonces, no se va a poder pagar a la burocracia, es decir, a los trabajadores públicos. Habrá que pedir préstamos. Los aristócratas vivían en el boato y también demandaban préstamos. No había más préstamos. Ustedes les decían sus acreedores que buscar dinero para poder pagar. Entonces, ¿qué hacen? El rey dispone un aumento de impuestos que a su vez genera, junto con el déficit estatal, una situación de alza de precios. La política económica, en respuesta a esta crisis por parte de los franceses, origina una subida de los precios sociales. Oposición de los privilegiados a la reforma fiscal. ¿Qué buscaba la reforma fiscal? Acá surge un personaje, Necker, un economista suizo muy conocido por solucionar problemas económicos, muy requerido en los estados europeos y también en las universidades europeas, un intelectual, economista de mucho prestigio. Necker es convocado por la corte francesa. ¿Y qué dice Necker? Necker dice hay que hacer cambios, hay que hacer reformas, sobre todo fiscales. Los ricos, como tienen más, deben pagar más. ¿Bien? Entonces, ¿qué dicen las cortes? ¿Qué dice la aristocracia? No vamos a pagar más. Y el rey da un paso atrás y no hace ningún cambio. Muy mal para él.
Deseo de la burguesía de acceder al poder. A ver, deseo de la burguesía a acceder al poder. Bien, como vemos, ¿no? La burguesía busca acceder al poder. Era una clase social, la burguesía era una clase social que había tenido éxito en los negocios, éxito en la manufactura, en la producción de manufacturas, en la producción industrial, en el comercio, en las actividades principalmente urbanas, comercio e industria. Entonces, surge esta burguesía. Burgos, ciudades, es una clase de las ciudades, pero que controla los negocios, controla la producción principalmente en las ciudades. Entonces ahí surge una burguesía que se dedica a generar riqueza, mientras la aristocracia estaba aferrada a una sociedad estamental, sin movilidad social. Y ahí es donde chocan burguesía y aristocracia. Clases populares como fuerza de choque. Las clases populares se van organizando y quienes le meten, vamos a decir así, le meten cizaña a las clases populares para enfrentar a los privilegiados son los burgueses. ¿Por qué? Porque los burgueses eran más cultos, tenían instrucción y querían el poder. Entonces utilizaron a estas clases populares para que enfrenten a la aristocracia. La otra son las político-ideológicas, causas políticas ideológicas, las ideas de la Ilustración, que cuestionan totalmente el absolutismo y el antiguo régimen, que cuestionan algunas características de esta sociedad en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Y además ponían como ejemplo la independencia de los Estados Unidos. Bien, hay fases, como la Asamblea Nacional, Revolución, la Asamblea Nacional con la Revolución, la Asamblea Constituyente con la Constitución, el terror como defensa de la Revolución, el directorio y consulado, donde aparece la figura de Napoleón Bonaparte, y el imperio, donde Napoleón busca expandir la revolución. Bien. Y las consecuencias: desaparición del antiguo régimen, monarquía constitucional, porque, bueno, Francia fue república, pero retomó la senda de la monarquía constitucional, soberanía nacional, constituciones, burguesía toma el poder político, ideas revolucionarias se extienden a Iberoamérica, a la América española, surge el nacionalismo y el liberalismo en Europa. Entonces surgen nuevas corrientes de pensamiento, nuevas corrientes ideológicas. Ya no se identifican con el rey, ya no se identifican con la corte, ya no se identifican con el señor feudal, no se identifican con el latifundista, no se identifican con el caudillo terrateniente, no se identifican con el emperador, sino se identifican con su nacionalidad. Es decir, yo ya no peleo en nombre del rey, sino peleo en nombre de mi nación. Entonces hay un cambio de concepción. Así surge el nacionalismo. Y algunos países se van separando, mejor dicho, algunos territorios, ¿cómo se los explico? Algunos países, y en este caso algunos imperios en Europa, algunos reinos en Europa, ven disminuir su proporción territorial. ¿Por qué? Porque surgen nuevos estados. Y además surge el liberalismo, con la idea de dar más libertad al individuo, dar más tolerancia cultural, con la idea de que el poder no tiene ningún designio divino, no tiene ningún sentido amparar el poder político en designios divinos, el poder político es transferible, la sociedad estamental no va, porque la economía gira en torno a la libre iniciativa de los hombres,
y por ende la libertad económica propicia riqueza, propicia también clases sociales y ya no estamentos con privilegiados, sino privilegiados. Bien, a partir del liberalismo y el auge del capitalismo surgen otras contradicciones y ya lo veremos luego. Bien, como pueden ver ustedes, hemos visto los rasgos más elementales de la Revolución Francesa. Vamos a ver también aquí la misma imagen, pero de manera más didáctica. A ver, vamos viendo. Entonces ahí tenemos. ¿Cuándo sucede la Revolución Francesa? En el año 1789. Es después de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos las causas económicas, sociales, político-ideológicas, las fases, la de la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, el terror, el consulado. Vamos a especificar esto. Y acá vemos las consecuencias. Bien, entonces vamos viendo más información al respecto y vamos tomando en cuenta algunos aspectos en mayor detalle. Así es que vamos ganando tiempo. Vamos ganando tiempo, no se preocupen. Ahora sí, vamos a ver qué obtenemos acá. Magnífico. Entonces, vamos a ver el tema de las fases. ¿Ya? Ok, entonces, estamos acá con la Revolución Francesa. Bien, ¿qué produce la Revolución Francesa? Bien, la crisis del antiguo régimen da pie a una crisis social, una crisis económica y financiera, una crisis política en el marco de la aparición de las ideas ilustradas o este fenómeno intelectual conocido como la Ilustración. Bien. El significado de este movimiento, un modelo de revolución burguesa referente para otros países en ese tiempo, en ese entonces. Bien, proceso, revuelta de privilegiados. Reformas de Turgot, Colonné, Brienne y Necker. Ponemos a Turgot y Necker como los principales economistas que proponen reformas. La monarquía francesa era uno de los estados más conservadores y reaccionarios de Europa. Había permanecido indiferente al despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es un movimiento que busca cambios no profundos en los distintos países de Europa. Entonces, los mismos reyes son los que promueven este pensamiento ilustrado, pero de manera limitada, de manera controlada, es decir, un poder para el pueblo, sin el pueblo. ¿Ya? Es decir, lo que buscaban los reyes simplemente era tener una visión más amplia, ¿a partir de qué? De contentar a sus pueblos, de modernizar, aceptar un poco el avance de la ciencia, modernizarse, implementar sus fuerzas y a la par también contentar a la población, porque se dan cuenta que una población descontenta es un gran peligro. Entonces, hubieron reyes como María Teresa en Austria, Catalina la Grande en Rusia, Federico II en Prusia, sí, si mal no recuerdo, es Federico, bueno, no recuerdo bien si Federico I o Federico II, pero este movimiento del despotismo ilustrado también se da en Prusia. Bien. También este movimiento del despotismo ilustrado se va a dar en otras partes de Europa. Pero
España pasó por un proceso de despotismo ilustrado, entonces no tuvo un movimiento como el francés. Austria tampoco tuvo un movimiento así de esa magnitud, porque Austria también hizo cambios, igual Prusia, igual Rusia en su momento, ¿no? El despotismo ilustrado buscó algunos cambios, no profundos, pero sí, vamos a decir, bastante convenientes para los gobiernos de ese entonces. Francia permaneció, pese a que ya había un fenómeno tan fuerte que no lo había en esa magnitud en Europa, un movimiento intelectual como la Ilustración. La corona francesa no advirtió el peligro, no hizo cambios. Bueno, vayamos a las reformas. No se dieron, simplemente no se van a dar reformas. Turgot, Colonna, Brienne y Necker no van a tener éxito, no van a convencer a los reyes, principalmente al rey, ¿no? Entonces, ante la idea de Luis XVI, en ese entonces rey de Francia, de buscar cambios, ya que Francia se hallaba rezagada en ese sentido, bueno, era un rey débil, la aristocracia se opone y se convoca a estados generales. Cuadernos de quejas, petición de voto. El voto se daba entre 3 estados: la nobleza, el clero y el pueblo. Comúnmente se asociaban la nobleza y el pueblo, perdón, la nobleza y el clero. A ver, 3 estados, los estados generales estaban compuestos por 3 estamentos. Ahí está. Los estados generales por 3 estamentos o 3 estados. La nobleza, el clero y el pueblo. Comúnmente el pueblo salía perdiendo porque muchas veces se asociaban nobleza y clero y dejaban de lado al pueblo. Era un voto por estamento. En los estados generales, los representantes del pueblo se oponen y dicen: no, señores, el pueblo es mayoritario, que sea por representante y no por estado. El voto sea por representante y no por estamento o estado, ¿ya? No se vote por estado o estamento, sino por representantes. Había más representantes del pueblo, entonces ni modo. El rey simplemente dio marcha atrás a esto de los cambios, y la burguesía, por su lado, toma una iniciativa. La revolución en manos de la burguesía moderada, girondinos, ¿ya? Así se les llamaba a los representantes de la burguesía moderada, los girondinos. Bueno, convocan una asamblea constituyente, bien, de 1789 a 1791, 2 años de asamblea constituyente. Y en esta fase, ¿qué va a acontecer? El asalto a la Bastilla. Una vez que la burguesía moderada toma el control de la revolución y desconoce la autoridad absoluta del rey, se produce el asalto a la Bastilla. La Bastilla es una cárcel donde había muchos presos políticos. Entonces se produce el asalto a la Bastilla. Justamente en el año que termina esta fase, se promulga la Constitución francesa, en base a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un corpus de declaración de derechos más amplio que el que se promulgó en Estados Unidos. Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y además la Constitución Civil del Clero, es decir, se separa al clero de las decisiones del Estado. O sea, el Estado de ahora en adelante toma decisiones sin consultarlas con el clero. Y se declara la libertad religiosa. Bien, en esta fase moderada de 1791 a 1792 se constituye la Asamblea Legislativa.
al constituirse la Asamblea Legislativa que va a gobernar por este tiempo a Francia, entre 1791 y 1792, se da la huida del rey. El rey huye, preocupado en lo que iba a venir, porque habían posturas más radicales. El rey huye. Guerra con Austria, Comuna de París. Se constituye la Comuna de París. Y aquí entran, vamos a ver, otros actores conocidos como los jacobinos. Bien, luego, al darse la huida del rey, esta Comuna de París increpa a los girondinos el hecho de que el rey no esté y salga a buscar fuerzas contrarrevolucionarias. La revolución estaba en peligro. Entonces, la revolución se radicaliza. La revolución va en manos de la burguesía radical. La convención de 1792 a 1794. Surge la convención. Bueno, ¿qué decretan los señores de la convención, liderados por Danton y Robespierre? ¿Quién impone la llamada Era del Terror? ¿Ya? Que es la Era del Terror, ¿por qué? Porque él constituye el Comité de Salud Pública que se encargará de defender la revolución y reprender cualquier conato de contrarrevolución o cualquier conato reaccionario entre las clases altas e incluso entre el pueblo. Y se va a constituir una maquinaria de represión tremenda. La abolición de la monarquía. De los girondinos se pasa a los jacobinos. ¿Ya? Abolición de la monarquía, girondinos. Pero los jacobinos van más allá. Los jacobinos logran ejecutar al rey e imponer el régimen del terror. ¿Para qué? Para acabar con el antiguo régimen. Bien. Revolución de nuevo en manos de la burguesía moderada. ¿Qué sucede? Robespierre crea una suerte, por unos meses, de un estado policíaco muy eficaz y muy letal, muy represivo, altamente represivo. Surge la llamada guillotina, que es una plataforma donde desde una parte alta, desde un andamio, cae una gigantesca cuchilla a gran velocidad, ¿ya?, hacia la plataforma y decapita en segundos a la persona que la ubicaron en esa plataforma. A ese tipo de ejecución se puso muy en boga en la Francia de ese tiempo. Se le llamó guillotina por su creador, Guillotine, el dispositivo de ejecuciones instantáneas, de decapitación instantánea, se llamó guillotina por su inventor, Guillotine. Bien. Luego, la revolución en manos de la burguesía moderada. La radicalización de la revolución había llevado a Francia a una situación económica muy difícil, a una situación incluso de carestía, a una suerte de insostenibilidad política y también económica. Entonces, de nuevo pasa a manos de la burguesía moderada. Entonces se constituye el directorio. A Francia lo gobernarán 5 directores que promulgan una constitución más conservadora que la de 1791, la de 1795. Bien, luego surge el consulado, con 3 cónsules a partir de la constitución de 1795. Pero como estos cónsules no proponen los cambios que esperaba la población, surge el golpe de Estado de Napoleón y así surge la etapa imperial. Napoleón es el que exporta a Europa las ideas de la Revolución Francesa, a tal punto que invade España, ocupa España, genera una crisis política en España que provoca, o que tiene como consecuencia, provoca un cambio o iniciativas de cambio en América. Y esto provoca la formación de juntas de gobierno. ¿Ya? Bueno, estas juntas de gobierno tuvieron más éxito en Argentina y en México, que se constituyeron primero y
vamos a decir que sus procesos revolucionarios se anticiparon un poco a los demás países. Y luego, cuando bueno, ya pierde Napoleón ante una coalición europea, España vuelve a la normalidad, es gobernada por Fernando VII, pero ya España llega debilitada, y esto propicia la independencia de los demás países de América. Sin Napoleón, sin la incursión de Napoleón, hubiese sido más difícil, o más tardía en tal caso, bueno, más difícil y más tardía, voy a decir las dos cosas, más difícil y más tardía la independencia de los estados sudamericanos principalmente. Bien, entonces vamos al último gráfico, y es una línea de tiempo, ¿verdad? Una línea de tiempo. ¿Verdad? Vamos a ver la línea de tiempo. Ahora sí. Nos vamos a la línea de tiempo, una un poco compleja línea de tiempo. Bien, este proceso de la Revolución Francesa hasta antes de la etapa imperial se da hasta 1799. ¿Ya? Bien, podemos decir que tanto la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la era napoleónica son factores externos que contribuyen a la independencia del Perú y América Latina. Bien, vamos a ver acá. Entonces, vamos a la línea de tiempo. 1774. Luis XVI asume el trono de Francia al lado de su esposa, la joven María Antonieta. ¿Ya? Luis XVI asume el trono de Francia junto a su esposa María Antonieta. Luis XVI, descendiente de Luis XV, nieto de Luis XIV, uno de los gobernantes más importantes del Reino de Francia. Luis XIV hizo de Francia una potencia en Europa, pero Luis XVI no va a tener ni el carácter ni la habilidad para gobernar Francia. Bueno, se casa con una bella, muy bella joven austriaca, una joven aristócrata austriaca, incluso hija de la reina de Austria. Y bueno, desde que son esposos, asumen, en tal caso, es Luis XVI el que asume el control del gobierno francés en 1774, del Reino de Francia. 1787, crisis agraria, comercial y financiera total. Malas cosechas. 1. 2. Desbalance comercial. Era muy difícil comerciar con Francia. El pueblo ya no podía adquirir más cosas y por lo tanto la economía se estanca y va en declive. Y hay que recordar la guerra de los 7 años y el déficit por el que va a pasar Francia con la guerra de los 7 años. Entonces, el rey convoca a la Junta de Nobles para estudiar una solución. ¿Cuál será la solución? Bien. La solución justamente la plantea Necker, la plantea Turgot, la plantean los economistas franceses y otros economistas europeos. Me dicen, ¿sabes qué? Que los ricos paguen impuestos. Con el despotismo ilustrado, los ricos llegaron a pagar impuestos. E incluso antes, ya varios reinos de Europa habían planteado que, ¿para qué? Para que el rey no se vea limitado en el poder y muchas veces acosado por las cortes, por los aristócratas, por los latifundistas. El rey los controla con una serie de reformas, entre ellas el que los ricos paguen impuestos. Entonces los nobles pagaban impuestos.
con esta premisa: el que más tiene, más paga. Y no solamente los aristócratas pagaban impuestos, también pagaban impuestos la alta burguesía o la gran burguesía y la población en general, pero los que más pagaban eran los comerciantes ricos y los aristócratas. ¿Bien? Entonces, como estos señores no van a estar de acuerdo con las reformas del rey, lo presionan, el rey es débil, hay presión popular, obliga a Luis XVI a convocar los estados generales. Pues, la desobediencia de los aristócratas por un lado y la presión popular ante la crisis, él dice: vamos a convocar los estados generales, nobleza, clero y el tercer estado, el pueblo. Pero el voto era por estado, no por representantes, y ahí es donde el pueblo se declara en desobediencia. Bien, una turba liderada por los revolucionarios, o en tal caso una turba conducida por los revolucionarios, toma la cárcel de la Bastilla, símbolo de represión del régimen. Bien, eso el 14 de julio. El 26 de agosto se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los estados generales fracasan, como ya les dije antes. Esto sucede el 20 de junio, antes de la toma de la Bastilla, entonces lo explicamos así. La presión popular obliga a Luis XVI a convocar los estados generales, pero como en los estados generales se votaba por estamento y no por representante, el pueblo, el tercer estado, se opone. Eso hace que un 20 de junio de 1789, ante el fracaso de los estados generales, se convoque a una asamblea popular. Bien, el tercer estado decidió abandonar las reuniones para formar por separado una asamblea nacional que juró no descansar hasta dar a Francia una constitución. Es decir, los franceses querían cambios sí o sí. Por lo tanto, ellos, es decir, el tercer estado, abandona la reunión, no quiere saber nada con los estados generales y convoca a una asamblea nacional. ¿Quiénes? Principalmente los burgueses, pero también esto jalaba a otras clases sociales desfavorecidas, como el campesinado, ¿no? Y también sectores de la pequeña burguesía. Bien, entonces, ahí tenemos, ¿no? Bien, ante el petitorio del tercer estado de formar una asamblea nacional, bueno, estos señores se dirigen a la Bastilla, liberan a los presos políticos, proclaman los derechos del hombre y del ciudadano. Bien, un año después, 1790, se promulga la Constitución Civil del Clero. Entonces, el clero ya no pasa a ser un sector privilegiado por el Estado. Prácticamente pasa a ser una entidad civil. En 1791, la Asamblea Nacional proclama la primera constitución en Francia. La familia real, en su intento de huir del país, fracasa al ser descubierta en su intento de fuga y son apresados, son capturados y apresados. Bien, son apresados Luis XVI y María Antonieta de Austria. Bien, entonces, el año siguiente, Austria es el primer país en enfrentarse a los franceses. Bueno, estaba en peligro la hija de la reina. Y el 24 de septiembre de ese año se proclamó la República. Se desconoce a Luis XVI y se proclama la República. Bien, hay un cambio en 1792, ¿ah? Y así surgen los jacobinos. O sea, ya deja de ser girondina la revolución para ser jacobina. Bien, los jacobinos eran más radicales. ¿Qué deciden en 1793? Ejecutar a Luis XVI. Y el 16 de octubre de ese año, porque en enero, 21 de enero fue ejecutado Luis XVI, el 16 de octubre
se termina ajusticiando a María Antonieta. Se hacen juicios muy breves, juicios populares brevísimos, en los cuales se opta por ejecutar primero a Luis XVI y luego a María Antonieta, que pasan por la guillotina. También en esta época se establece el régimen del terror, la convención dirigida por Danton y Robespierre. Robespierre pasa a gobernar y en 1794, ¿ya? Les voy a contar brevemente una incidencia. Robespierre, que instituyó la monarquía, bueno, que destruyó la monarquía, vamos a decir así, bueno, no solo Robespierre, en realidad es el pueblo el que acaba con la monarquía. Pero uno de los dirigentes de ese pueblo que acaba con la monarquía es Robespierre. Robespierre, revolucionario radical, opta por ejecutar a Luis XVI, gana poder, ya en el poder decide ejecutar a Luis XVI y a María Antonieta. No solo eso, sino que forman el Comité de Salud Pública. Ahí viene la era del terror. Entonces se comenzó a perseguir a todo elemento considerado contrarrevolucionario. Bien, fue tan radical esto que se usó la guillotina, que ya les expliqué. Por lo menos 100.000 parisinos, imagínense una ciudad como Chiclayo, más o menos, donde poco menos de la mitad pasen por la guillotina, sean decapitados, imagínense. Bueno, finalmente Robespierre, que, bueno, a quien le daban listas, ahí estaba Marat, Desmoulins, hay personajes revolucionarios, pero podemos hablar de los más radicales como Danton, Robespierre y Marat. Marat era un agitador, tenía un órgano de prensa llamado El Amigo del Pueblo. Es asesinado por una jovencita llamada Carlota Corday, que engaña a la guardia y dice que tiene una lista con nombres de contrarrevolucionarios. Y una vez, porque Marat tenía una política de puertas abiertas, atendía a cualquier ciudadano del pueblo, entonces esta chica lo observa en su bañera, porque por una razón médica, él tenía que someterse a baños medicinales, y en su bañera lo mata Robespierre. Bien, y ella va a la guillotina. Perdón, no mata a Marat, me había equivocado. Entonces Marat es asesinado por Carlota Corday. Carlota Corday le asesta una puñalada. Bien, y aunque no es una frase de ella repite lo que alguna vez dijo Madame Roland: libertad, ¿cuántos más van a morir en tu nombre? Bueno, era la época de Robespierre. Robespierre termina mandando a la guillotina a su gran camarada Danton, que tuvo éxito en repeler a los invasores austríacos y luego también a los invasores prusianos. Entonces, en un acto de total ingratitud, pero de celo por el poder, Robespierre manda ejecutar a Danton. Robespierre manda ejecutar a Danton. Ese hombre que había logrado éxitos para la revolución. Bien, pero Robespierre llega con una lista amenazando a varios de sus partidarios, diciendo que tenía una lista de posibles ejecutados por traidores, pero no la iba a leer ese día, la iba a leer después. Ante la incertidumbre, un grupo de sus partidarios asalta su habitación. Robespierre intenta suicidarse, falla en el intento, pero queda lastimado porque se pega un tiro, pero fracasa en su intento de suicidarse. Los franceses le salvan la vida con mucho esfuerzo a Robespierre, pero ¿para qué? Esté sanito, para que vaya a la guillotina y ahí sea ejecutado y termina la era del terror. Bueno, pasan varias cosas, como la llegada de los termidorianos, que eran revolucionarios conservadores, y contra los termidorianos, que son revolucionarios conservadores, surge Napoleón Bonaparte, que dio un gran golpe de Estado y pone fin al directorio. Se da el consulado, uno de esos cónsules es Napoleón, y Napoleón finalmente se queda como cónsul principal y luego se proclama emperador. Y viene otra fase, la fase imperial. Muy bien,
Muchas gracias. Eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Ya, profesor, hasta luego, profe. Gracias, profesor.